Detective Conan, caso cerrado de Fuego y Agua 71-80. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 71. De espaldas a los policías, no podían verle la cara, así que el ladrón sacó rápidamente una máscara neutra que se pegó apresuradamente. Comprobó los bordes en su pequeño espejo de mano al pasar Takagi. Se veía bien con la mala iluminación y aún parecía él mismo. Mientras el agente esposaba al hombre, este miró a Kid, solo para aparentar que había hecho algo malo, y Kaito soltó una carcajada natural. No te preocupes, Takagi Keiji, esta no es mi cara real, sonrió el ladrón, ocultándose tras una expresión de póker perfecta. Entonces, dijo Satou al pasar junto a él y observar su rostro, ¿por qué te llamó Kuroba Kaito? La sonrisa de Kaito se desvaneció y no pudo evitar que se notara el dolor. Suspiró el ladrón. Tendría que inventar una mentira muy buena. El padre de Kuroba Kaito, Kuroba Toichi, empezó, y enseguida se le ocurrió la mentira perfecta, era uno de los mejores magos del mundo y yo asistía a muchas de sus actuaciones, lo que provocaba que mis atracos y sus espectáculos acabaran muy cerca. Snake lo mató, pensando que era yo, y dejé de robar por culpa. Volví a robar para ver si podía atraerlos y. Kaito dejó de hablar y Satou lo miró fascinado, y no sé. Solo para conseguir lo que buscaban. El ladrón observó cómo dos agentes se llevaban al hombre dormido. Por favor, no le causes problemas a Kuroba Kaito por mi culpa. Solo llevo una máscara y ya perdió a su padre por mi culpa. Kaito arrancó la parte inferior de la máscara para mostrarle que realmente era una máscara y Satou asintió. Kaito sabía que la policía lo interrogaría por culpa de Snake, pero su mente imaginativa ya había urdido una gran mentira. Siento mi abrupta despedida, pero necesito ir a casa, alimentar palomas y todo eso, dijo el ladrón, y el humo cubrió el lugar. Cuando se disipó, se había ido y una solitaria rosa roja yacía en el suelo. En cuanto Kaito abrió la puerta de su casa, se encontró abrazado con fuerza. Kaito. ¿Dónde estabas? No tienes idea de lo preocupado que estaba. Sobre todo después de verte herido en la tele. Mamá, no fui yo. Fue Impostor-san. Es detective, y la organización desapareció. Atrapé a Snake. Kaito hablaba sin control mientras Chikage lo llevaba a la cocina. Se sentía cada vez más agotado a medida que la adrenalina lo abandonaba, mientras temblaba de alegría al contarle lo que habían hecho y lo cerca que había estado de ser capturado. Por fin estaba a punto de acabar con todo. Solo faltaba destruir a Pandora. Y Impostor-san estuvo genial. Esquivando balas, haciendo magia, fingiendo ser yo. Se parecía a mí y tenía casi la misma voz. Kaito se quedó paralizado cuando su cerebro finalmente expuso lo que lo había estado molestando todo el tiempo. Es un detective que lleva un tiempo desaparecido, trabajando con el FBI. Dios mío. Era Kudou Shinichi. Kaito miró con los ojos abiertos la pared frente a él. La voz, el rostro, desaparecidos, trabajando con el FBI, ¿por qué no lo descubrió antes? ¿Cuántas personas se parecían lo suficiente a él como para ser su gemelo? Oh. Ha vuelto. Tengo que visitarlo mañana. Pregúntale cómo ha estado, cómo le va, y presiónalo para que me dé información sobre Pandora, murmuró Kaito mientras Chikage lo levantaba del suelo y le rodeaba los hombros con el brazo para que pudiera apoyarse en ella. Había estado hablando arrastrando las palabras con los ojos cerrados durante un rato y no paró mientras se dirigían lentamente a su habitación. Eso no puede ser fácil. Iba por ahí con una herida de bala y no se le notaba mucho, pero no me fijé en las heridas. Supuse que no estaba herido y temí que intentara tenderme una trampa. Era interesante porque también era muy bueno esquivando mis cartas. O sea, el único que se acerca a su habilidad es Tante Ikun. Calculé cómo esquivaría las cartas y disparé allí, pero con Tante Ikun fallé deliberadamente, porque es un niño. No puedo dispararle cartas afiladas a un niño, y podría lastimarse mucho con un cuerpo tan pequeño comparado con un casi adulto. Quizás pueda provocar a Impostor-san para que revele algo o asustarlo. No se asustará con un ladrón pacífico, sonrió Chikage cuando las divagaciones de su hijo terminaron en un arrullo. El sonido de su suspiro. Ella lo vistió, lo arropó y lo vio dormirse. Chikage estaba feliz de estar en casa sano y salvo, y no en una bolsa para cadáveres. Oscuridad. Luego las luces, borrosas y fuera de proporción. Luces alargadas volaban sobre él, ¿o era él quien se movía? ¿Dónde estaba el helicóptero? ¿Era un techo? ¿Un techo de hospital? Luego otra vez oscuridad. Un rostro.
Femenino, agradable. Mascarilla azul. Doctora. Parecía preocupada. La mujer se quitó la mascarilla y movió la boca. Habló, pero él no pudo oír nada. Oscuridad. Akuba frunció el ceño con preocupación mientras observaba el aula. Kurova no estaba allí, y el británico necesitaba saber qué había sucedido. ¿Había vuelto a herirse? ¿Lo habían capturado? O peor aún, ¿había muerto? El detective golpeó nerviosamente el escritorio con el bolígrafo, y el leve ruido se ahogó entre el murmullo de sus compañeros. El profesor estaba allí, mirando el reloj de pared. Estaba listo para repartir los exámenes, sabiendo que el último alumno probablemente aparecería al oír la campanada de la escuela. Cuando el fuerte timbre interrumpió la charla de los estudiantes, el adolescente de pelo alborotado cruzó corriendo las puertas y Akuba suspiró aliviado. Al menos no había muerto, sino justo a tiempo. Parecía terriblemente cansado, pero extremadamente feliz, y si eso ocultaba su infelicidad, Akuba no lo supo hasta que hablaron. Akuba siguió observando al ladrón después de terminar el ensayo de inglés. El otro adolescente terminó poco después y estaba ocupado dibujando palomas en el reverso del papel para no gastarle bromas a nadie. Cuando sonó la hora del almuerzo, Kurova desapareció en una nube de humo y Akuba maldijo en voz baja. Necesitaban hablar, y el mago tampoco se presentó a sus clases de la tarde, que eran insignificantes y no estaban llenas de exámenes. Kaito sonrió con suficiencia al entrar en la biblioteca por una ventana ya abierta. Se acercó al escritorio y sonrió. Libros escolares, tareas a medio terminar, una taza vacía de lo que solía contener café y un libro abierto. Sherlock Holmes. El ladrón se abrió paso sigilosamente por la enorme casa hasta el pasillo. Estaba en alerta máxima, ya que el detective era escurridizo y podría estar en casa. Claramente no era un don nadie. Había chaquetas y zapatos para un adolescente, así que lo más probable es que viviera solo. Kaito sonrió divertido al pasar junto a otra taza de café medio llena que había sido dejada a toda prisa, y estaba a punto de pasar por la cocina cuando algo le llamó la atención. Allí, en la encimera, había un pastel. De chocolate, el centro tenía una crema de chocolate marrón más claro mientras que la superficie tenía un glaseado más oscuro. A Kaito se le hizo la boca agua. Se había saltado el almuerzo para llegar más rápido a casa de Kudou Shinichi y así tener más tiempo para sonsacarle información. ¿Hornia? Pensó Kaito fascinado al acercarse al pastel. Estaba a medio comer y tenía una especie de salsa de chocolate alrededor. El plato estaba sobre una nota, así que lo movió y leyó. Buenos días, Meitantei. Espero que todo haya ido bien. Vine a recuperar mi libro de cocina, ya que acá se quiere probar una receta nueva hoy, pero vaya. Pensé que querías ser mejor cocinero, necesitas serlo, tu comida es casi incomible, y no solo hornear todos los pasteles que encuentres en mi libro. ¿Qué te pasa? Y por favor, dime que tiene algo que ver con eso. Probé algunos de tus pasteles. Son muy ricos comparados con tu comida, pero eso no dice mucho. Sin embargo, el último tiene demasiado chocolate. ¿Qué tal un nombre para él? ¿Muerte por chocolate o pastel de chocolate de la muerte? Por cierto. Si no te los vas a comer, podrías dárselos a los niños. Les encantaría. Han estado preguntando por Edogawa-kun. Debería llamarlos. Aibara. Kaito se quedó mirando la nota y luego el pastel. La chica debía de estar allí comiendo pastel por la mañana. Meitantei, ¿eh? Kaito sonrió con suficiencia. Ese era un nombre apropiado para el detective peculiar y un poco loco. Bienvenido a casa, Meitantei-san, y lo segundo que quiero preguntarte es sobre Tantei-kun, ya que obviamente sabes dónde está o tienes alguna forma de contactarlo. El ladrón dejó la nota en la encimera, colocó el plato con el pastel encima y salió de la cocina a regañadientes. Lenta y silenciosamente se dirigió a la lavandería para revisar la ropa. Agarró una percha y rebuscó un poco en el cesto de la ropa. Todo era de hombre menos una blusa. ¿Novia? ¿Irene Singer? Kaito la miró fijamente. Era grande y probablemente le quedaría bien. Meitantei-san, ¿te vistes de chica? Rió el ladrón, divertido al pensar en Kudou Shinichi disfrazándose de su propia novia. El ladrón regresó al pasillo y se quedó boquiabierto mientras miraba la cocina. El pastel lo provocaba. El glaseado se había derretido y había empezado a caer al plato. Nunca había visto nada tan delicioso. El pastel, obviamente, decía. Saludos, mi querido ladrón. Pertenezco a Kudou Shinichi. Soy solo un pastelito, cuidadosamente tallado de uno grande, y no puedes comernos.
Probablemente también se reía de él. Robar un pastel no es propio de un caballero, dijo Kaito con un puchero al salir de la cocina y subir las escaleras para llegar a la habitación del detective. Es muy propio de Kaito, pero no de un niño. El ladrón entró en la habitación y echó un vistazo a su alrededor. Había más libros sobre el escritorio de su habitación y la cama no estaba hecha. Había vuelto. ¿Cómo se le había pasado por alto? Kaito se acercó al escritorio y se quedó mirando los papeles, ordenados en una pila. Gruesos trabajos terminados estaban apilados uno encima del otro. El ladrón frunció el ceño y se dirigió al armario. Había ropa de hombre y 2 blusas más, pero ningún conjunto de niño. Kaito buscó en la habitación algún escondite donde pudiera haber escondido la capa y el sombrero, pero no encontró ninguno. Desconocía que Megure lo hubiera guardado en una caja en la comisaría. Oh, un detective pervertido, dijo Kaito con una sonrisa burlona mientras observaba las gruesas cuerdas incrustadas en anillos metálicos alrededor de los postes de la cama. El ladrón miró debajo de la cama y se rió entre dientes. Al final de las cuerdas había gruesas ataduras de cuero, suaves por dentro para que no rozaran las muñecas. Kaito ladeó la cabeza al ver un anillo más grande cubierto de una especie de tela. La cuerda era demasiado corta para llegar a las muñecas y el anillo era demasiado grande para ellas. Un collar también, eso sí que es pervertido. Entonces, Meitantei-san, ¿eres tú el que está encadenado o tu novia? Kaito rió disimuladamente mientras bajaba las escaleras y sus piernas lo llevaron de vuelta a la cocina. Si el detective venía a sus atracos, podría divertirse mucho con él, ya que no le daban miedo las cosas pervertidas. El ladrón entreabrió lentamente la nevera. Podía contener una gran maldad, junto con ese obviamente divino pastel de muerte por chocolate. ¿Quién mezclaría cosas tan horribles con algo tan delicioso? Kaito echó un vistazo dentro. Nada repugnante, pero en un estante estaba el pastel de chocolate y junto a él una licorera llena de salsa de chocolate. El ladrón sonrió con suficiencia al dejar de preocuparse por robar comida. El adolescente sacó la licorera y el pastel y los colocó en la encimera. Podía ver que el pastel era casero porque el glaseado no estaba tan uniformemente extendido como debería, pero la práctica hacía al maestro. Podría volver y robar pastel de vez en cuando. Eso sin duda haría que el gran detective del este se rascara la cabeza. El ladrón se rió mientras cortaba un trozo del pastel y vertía un poco de salsa encima. Sonrió mientras se sentaba en la biblioteca a esperar al dueño de la casa y mientras comía el pastel pensó en maneras de vestir al detective. Pensó en trajes de sirvienta, vestidos, tacones altos, y al final terminó con una especie de dominatrix masculino. Una máscara de cuero azul y negro que cubría su nariz y la parte inferior del rostro para hacerlo parecer peligroso, junto con un corsé azul y negro para complementar su cabello y ojos. El corsé sería sin mangas y tendría una parte superior tipo cuello. Unos pantalones de cuero realmente bonitos que mostraban sus piernas, botas negras y un látigo. El ladrón sonrió divertido. Ese pensamiento no era tan malo, ni demasiado desnudo ni demasiado obsceno, pero sería un proyecto para probar más tarde para que su Meitantei-san no se asustara y dejara de aparecer en sus atracos. Kaito esperó todo el día pero el detective nunca regresó a casa. Algo le ocurrió a la oscuridad. Cambió, se volvió más oscura y sintió que estaba completamente despierto. Shinichi podía verse con la claridad del día, pero todo a su alrededor estaba completamente negro. Bajó la mirada hacia sus manos y luego observó la nada que lo rodeaba. La oscuridad era casi dolorosa al presionarle los ojos. Una única luz roja atrajo su mirada hacia arriba. La pequeña luz caía lentamente hacia él, como un copo de nieve en un día de perfecta calma. El detective extendió la mano y la luz se iluminó en su palma. Era sólida y tenía una forma extraña. Un círculo con una V encima. Shinichi jadeó y apartó la mano al ver cómo la forma comenzaba a fundirse con ella, pero una vez que la forma no tuvo superficie donde apoyarse, continuó como si nunca la hubieran interrumpido. Se miró la mano, buscando alguna herida, pero no encontró nada. Era como si la luz ni siquiera lo hubiera tocado. Shinichi frunció el ceño y procedió a examinar la herida de su hombro. Ya no tenía ninguna. Aparecieron más luces sobre su cabeza. 5, 10, y luego más y más. El adolescente se movió de forma que ninguna de las luces lo tocara al caer. No parecía un sueño, pero ¿qué otra cosa podría ser? Las luces que caían explotaron de repente en un estallido silencioso, provocando lo que parecían pequeños fuegos artificiales por todas partes. Los rayos de luz que explotaban formaron figuras, y entonces reconoció la biblioteca de su casa. ¡Aleluya!, dijo una voz aburrida e irónica a sus espaldas, y Shinichi se giró.
Por fin me escucha. Alguien estaba sentado con los pies sobre el escritorio de la biblioteca, leyendo un periódico con imágenes rojas parpadeantes. Asesinatos y accidentes, qué aburrido, murmuró el hombre tras el periódico, y Shinichi lo miró fijamente. La última vez que intenté hacerte escuchar, te resististe y casi nos matas a los dos, idiota. Pero en parte fue culpa mía. Estabas enfermo y me obligaste a entrar en pánico y shock para que pararas. Aunque fue divertido que Kid se preocupara. Tarareó con interés. Kaito Kid está preparando otro atraco. Es el cuarto, contando el nuestro. 2 seguidos. Los medios saben que nuestro atraco fue un montaje. Saben del operativo y que Kaito Kid estaba involucrado. Megure ha logrado mantener nuestro nombre fuera del asunto, pero se han reunido para un comunicado de prensa en 2 días y supongo que entonces dirán la verdad. Ah, y nuestros padres han vuelto. Supongo que Megure los llamó cuando entramos en coma. ¿Qué? ¿Coma? ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes esas cosas? Interrumpió el detective mientras cambiaba de página en el periódico, aún sosteniéndolo para que Shinichi no pudiera verlo. TCH, usa la cabeza, y es curioso que necesites estar en coma para escuchar, y además es un poco molesto. Ahora no puedes hacer nada más que escuchar, y aún así tardó muchísimo. ¿Pandora? Preguntó Shinichi con cuidado. Sí, respondió Pandora y dobló el periódico, revelando su aspecto. Shinichi se quedó boquiabierto. Se miraba a sí mismo. Pandora se parecía a él, pero con ojos rojos y brillantes. ¿Entonces estoy en coma? Respondió Pandora asintiendo y alisando el periódico sobre el escritorio. La portada había cambiado. ¿Cómo lo sabes? Oigo lo que oyes, veo lo que ves y siento lo que sientes. Los médicos se lo dijeron a nuestros padres y lo oí mientras dormías profundamente, sonrió Pandora divertida al ver la imagen. Satou-san ha vuelto. Trajo flores y dice que lo siente. Debería haber visto que algo andaba mal con nosotros. Su sonrisa se apagó al leer en voz alta y murmuró, no deberías culparte, cariño, esto no fue tu culpa. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Preguntó Shinichi mientras se sentaba en una silla junto al otro, sin apartar la vista de Pandora, observándolo. Un par de días y creo que Kid se aburre mortalmente y quiere que vayamos. La última nota tenía una pregunta al final. ¿Dónde está mi Challenger-san? Pandora rió disimuladamente. Es muy divertido. Entonces, se sonrojó Shinichi, ¿escuchas, sientes y ves todo lo que hago? El rubor del detective se intensificó cuando Pandora le sonrió y asintió. Absolutamente todo, susurró el adolescente de ojos rojos con alegre insinuación, sabiendo a qué se refería el detective, cada pensamiento, acción y sueño pervertido, aunque sí te causé algunos sueños, ¿verdad? Pandora le guiñó un ojo. Sueños. Qué ganas de que por fin lo tengamos en nuestras manos. La gema rió entre dientes. Tanto para experimentar en tan poco tiempo. No estoy segura de sentirme cómoda tocándolo sabiendo que estás mirando. Pandora lo miró sorprendida, pero luego se recostó. Estoy segura de que te acostumbrarás a mí, a vivir en tu cabeza, y tienes que darte cuenta de que he experimentado casi todo lo que tú has experimentado hasta ahora y que por eso somos casi la misma persona. Todavía conservo lo que me hace ser yo. Quiero experimentarlo todo. Aprender, sentir. Quiero conocimiento. Lo anhelo. ¿Cuál es el propósito de la vida si no puedes saborear la experiencia al máximo? Se preguntó Pandora, y sus ojos brillaron de felicidad. ¿Por qué tenemos tan poco tiempo? ¿Acaso voy a morir? Preguntó Shinichi preocupado, y la joya negó con la cabeza. Cuando has vivido miles de años, 80 no son nada. Sin embargo, he intentado adquirir conocimiento por mi cuenta, pero me quedaba dormido una y otra vez, y estar despierto estos últimos 12 años ha sido genial. No había estado despierto tanto tiempo en literalmente una eternidad. Whisky mencionó que Bermud te perseguía, ¿sabes por qué o es simplemente porque puedes traer la inmortalidad? Pandora hizo una mueca ante su pregunta. Hay algo que deberías saber. Siempre siento que algo me falta o está mal, y hay una razón para ello. He intentado recordar las últimas veces que desperté, pero solo puedo recordar pequeños fragmentos. Un lugar, un lago, una casa, una habitación, una cámara, y algo extraño que ni siquiera puedo entender. Quiero decir una nave espacial, simplemente porque las naves espaciales son impresionantes, pero la arquitectura sugiere alguna antigua cultura que veneraba el agua. Lamento decirlo, pero perdí la memoria cuando te reviví. Ni siquiera entiendo lo que dicen estos libros. La gema hizo un gesto de frustración hacia los libros. Revísalos. ¿Puedes darme sueños?
¿Eso significa que puedes controlarme? Preguntó Shinichi con interés mientras se levantaba y caminaba hacia donde sabía que estaban los libros de Conan Doyle. No tengo control sobre ti, pero puedo sugerirte cosas. Como bombardear tu cerebro con algo y recompensarte cuando lo hagas. Puedo controlar tu producción de endorfinas, serotonina, noradrenalina y dopamina. ¡Qué divertido! Eso suena a todo menos divertido, al menos para mí, dijo el detective en voz alta mientras tomaba un libro y fruncía el ceño al abrirlo. Está vacío. Entonces revisa otro. Shinichi suspiró e hizo lo que le dijeron. La escritura roja brillaba en sus páginas. Cada letra era recta, cuadrada, del mismo tamaño, y el texto estaba dominado por ángulos rectos. No había formas curvas, solo líneas y patrones extraños. Echó un vistazo a las páginas y hojeó el libro, pero no pudo encontrar la forma de la luz que había visto primero. Oye, Pandora, ¿hay un círculo con una V encima? Shinichi observó cómo Pandora asentía. Sí, pero no en muchos libros. Las letras aún más extrañas caen en grupos de 6, sonrió la gema y señaló por una ventana, las únicas que no parecen un círculo metálico atropellado son la que tiene forma de reloj de arena, el triángulo grande, los dos triángulos pequeños y la que mencionaste, pero la viste al revés. No preguntes cómo lo sé, simplemente lo sé. Es un círculo sostenido por dos patas, pero no tengo ni idea de qué significa nada. Shinichi miró por las ventanas. Había estado demasiado absorbido por Pandora y todo lo demás como para notar la lluvia roja que caía afuera lentamente y en líneas completamente rectas. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Preguntó el detective, y Pandora se encogió de hombros. Conociéndonos. Estamos en el Hospital Central de Beika y siento que mis fuerzas aumentan con cada momento que estamos aquí, así que por ahora me da igual. Solo tenemos que esperar a que nuestro cuerpo despierte y entonces podremos irnos y comenzar la siguiente fase. Conocer a Kuroba Kaito. Pandora sonrió felizmente. La vida es divertida. Él suspiró satisfecho y se recostó en la silla. Si no quieres socializar, puedes dormir en tu habitación o en el sofá. Nuestro cuerpo probablemente despertará mañana sobre el mediodía. Shinichi abrió los ojos y vio un techo blanco. Estaba en una habitación privada del hospital. Pandora, murmuró en voz baja y movió el cuerpo mientras revisaba si tenía otras heridas aparte de la del hombro. No tienes que hablar alto para que te oiga, tuvo una extraña sensación, pues la voz en su cabeza sonaba como la suya, pero sabía que no era él quien hablaba. ¿Crees que la gente que oye voces las oye tan claramente como yo a ti? Pensó el detective y oyó a Pandora reírse disimuladamente en su cabeza. Interesante. Encuentra a alguien que esté delirando y pregúntale, sugirió la gema, emocionada por la idea, y Shinichi negó con la cabeza. Pandora, ¿sabes qué día es hoy? Jueves, y hoy Keki dejó una nota de atraco anoche después de su cuarto atraco, así que hay un atraco esta noche. Tenemos que ir, y después podemos verlo. Por favor, dime que no siempre vas a ser así. Probablemente no, pero quiero que te acostumbres a que te hable, dijo Pandora con una sonrisa, y Shinichi la ignoró mientras se levantaba de la cama para buscar su ropa por la habitación. No podía andar con una bata de hospital. Quiero que pruebes algo ahora que hemos establecido contacto. Cierra los ojos. Shinichi cerró los ojos y vio cómo la habitación del hospital se abría en líneas rojas parpadeantes con una Pandora revoloteando a su lado. El mundo a su alrededor no era tan claro como antes. Era como si vibrara. Fantástico, pensó el detective, y Pandora sonrió. Bien, ahora muévete por la habitación con los ojos cerrados, exigió la joya, y Shinichi obedeció. Era extraño poder ver con los ojos cerrados. Abrió un armario y frunció el ceño. Estaba completamente oscuro. Abrió los ojos y vio los estantes y su propia ropa, que su madre le había traído en su primera visita. Sí, hay limitaciones. No puedo ver a través de cosas como paredes y ventanas, ya que me gusta usar la ecolocalización. No era como si tuviera ojos como una gema, pero si hubieras mantenido los ojos cerrados un momento más, también te habría dado el interior, le informó Pandora. Imagina todo lo que podríamos hacer si pudiera ver a través de las paredes. El detective se vistió mientras escuchaba. ¿Estás pensando en algo pervertido, verdad? Preguntó Shinichi mientras se acercaba a la ventana y miraba hacia afuera. Estaba en el primer piso y eso era como pedirle que se escabullera. Quizás sonrió Pandora, y Shinichi estaba seguro de que la gema lo convertiría en un pervertido. Su madre le había dado una sudadera con capucha, así que probablemente entendió que huiría.
Después de todo, era su hijo y los médicos probablemente no le darían el alta antes de haberlo revisado todo, e incluso podrían tenerlo hospitalizado durante la noche, por si acaso. Shinichi sonrió mientras abría la ventana y salía. ¿Sabes? Esto es demasiado fácil. Deberían mejorar la seguridad. Es un hospital, no una prisión. El timbre del instituto Ekoda sonó y un aula explotó de purpurina y cintas. Kaito rió mientras sus compañeros, asustados, lo miraban aterrorizados y luego vieron cómo el desorden parecía desaparecer en la nada. Kuroba, ¿podemos hablar un rato? Preguntó Akuba por enésima vez al llegar junto al mago risueño. No, respondió el adolescente rápidamente y echó a correr, pero Akuba lo detuvo al agarrarlo del brazo. Se trata de Aoko, susurró el detective y Kaito frunció el ceño con preocupación. Akuba nunca hablaba de su relación y Kaito tampoco estaba seguro de si quería saber nada. De acuerdo, hablaremos, dijo al salir de la clase. Akuba asintió a Aoko, quien le guiñó un ojo y se fue. Bueno, la cosa es así, empezó el británico mientras cerraba la puerta de un aula vacía tras ellos y Kaito arqueó una ceja. Está preocupada por ti, ya que ya no se hablan. Según ella, has cambiado, suspiró profundamente y se apoyó en un banco, pero claro, ¿quién no lo haría, considerando lo que haces? Lo sabía. Casi gritó Kaito, para empezar, no se trataba de Aoko. Solo quieres acusarme de ser Kaito Kid. No, la voz dura de Akuba interrumpió las negaciones ya ensayadas y preparadas que el ladrón tenía preparadas y los calmó con eficacia, ya no me importa. El mago miró confundido al detective. ¿No te importa? Murmuró el ladrón confundido, ¿qué te pasa? Se trata de Aoko, continuó Akuba, ignorando la pregunta. Yo ya sé lo que haces, pero ella no. Kaito volvió a protestar, pero Akuba se tapó la boca con una mano. Me da igual. Quiero a Aoko y le dolería saber lo que haces, aunque Kid es inofensivo. Ahora, mejor escúchame y trataré de no mencionar a Kid. Cree que no estás contento con nuestra relación, dijo el detective sin apartar la mano y Kaito frunció el ceño. No estaba indiferente con su relación, en sí. Estaba un poco incómodo, sí, pero no infeliz, ¿o sí? Akuba suspiró y retiró la mano mientras Kaito volvía a centrarse en el detective. Has estado actuando de forma descontrolada desde que empezaron las clases, desde que te hablamos de nosotros. ¿Te refieres a que estás más descontrolado que de costumbre? Kaito sonrió como respuesta, intentando ignorar la incomodidad que le producía escuchar a Akuba hablar de emociones. El detective se limitó a negar con la cabeza, exhausto. Toda la escuela habla de ti, todos creían que tú y Aoko iban a ser pareja, y después de que Aoko y yo empezáramos a actuar de forma extraña. Hablo de que actuaste tan extraño que toda la escuela lo notó. Si hubieras sido consciente de tus cambios, nadie se habría dado cuenta porque habrías ocultado tus sentimientos tras esa cara de póker tan astuta, murmuró el detective, dándole un golpecito en la frente. Bueno, ¿qué hice tan extraño? Preguntó Kaito con un puchero. No se había dado cuenta de nada. Tienes cambios de humor como la gente normal. Puede que estés en clase, pero en lugar de hacerlo de siempre, sentarte y sonreír como un idiota, has empezado a mirar a la pared, al cielo o a la pizarra con cara seria. Kuroba Kaito no tiene cara seria a menos que algo vaya realmente mal, y nuestra profesora de química incluso paró la clase porque la estuviste mirando todo el rato. Casi salió corriendo después de terminarla. Aoko dijo que no te veías así desde que hablaron de la muerte de tu padre. No sé qué te pasa, pero Aoko cree que tu cambio de actitud es culpa nuestra. Y ahora es como si tuvieras un subidón de azúcar constante. ¿Qué te pasa? ¿Estás deprimido? ¿Se te ha vuelto loco? ¿O es por culpa nuestra? Aoko incluso está considerando dejarme para ver si cambias. Kaito observó al detective. Parecía sincero, confundido, preocupado y honesto. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada con ustedes dos. Estoy preocupado por un viejo amigo que podría estar en problemas, y punto, dijo el mago con demasiada fuerza, sintiendo una punzada de envidia en el pecho. No era exactamente mentira. Estaba preocupado por Tante y Kun, pero el niño estaba completamente a salvo con el FBI y la organización ya no existía. Kaito simplemente no se había acostumbrado a que Akuba y Aoko estuvieran juntos, y las constantes intromisiones del británico en su vida sin duda no lo ayudaban. ¿Estás bien?, preguntó el detective preocupado, y Kaito suspiró. Sabía que estaba actuando de forma extraña al mostrarse impasible, pero el detective obviamente necesitaba la verdad para salvar su relación y Kaito no sería quien arruinara la felicidad de Aoko, ni dos veces seguidas. Sí y no.
Estoy bien, no tienes que preocuparte, se dio cuenta de que Akuba no le creía. ¿Quieres saber la verdad? Preguntó el ladrón, y vio la sorpresa en los ojos del británico. Kaito negó con la cabeza y ni siquiera intentó ocultar su enfado, es como si el mundo entero viviera en su impecable burbuja, con lindos cuentos de hadas cubiertos de arcoíris de colores. Pero yo no estoy en esa burbuja, el mago frunció el ceño al pensarlo, la burbuja ahora parece un tren por alguna razón. Kaito se encogió de hombros y continuó tranquilizándolo. Vivo fuera de él, en la oscuridad. A veces puedo ver el interior de ese tren y siento que casi estoy de vuelta, pero últimamente ha cogido ritmo. Lo persigo, pero es rápido. A veces me acerco mucho y siento que necesito la ayuda de alguien, que alguien me abra las puertas para poder entrar. El mago se mordió el labio. Probablemente se pregunten por qué actúa de forma extraña incluso estando cerca de ustedes dos, asintió Akuba, alentándolo, impresionado por la sinceridad del adolescente, normalmente bobo. Estoy celoso, terriblemente celoso de ustedes dos, celoso de todos. Quiero lo que tienen, lo que nunca podré conseguir hasta que termine con lo que debo terminar. Nunca podré ser amado, no hasta que deje de hacerlo. Es como si no hubiera término medio. O son fanáticos locos o me odian con todas sus fuerzas. Al principio de la escuela estaba terriblemente preocupado por mi amigo, luego me frustré muchísimo con otra persona que no podía encontrar. Y este estado de euforia es lo único que me queda para mantenerme ocupado. Lo necesito para funcionar bien. Akuba frunció el ceño al saber que Kaito había empezado a hablar de los recientes atracos de Kaito Kid. Estoy triste, me siento solo, estoy celoso. Esa es tu respuesta. Díselo e intenta hacer feliz a Oko, se lo merece. Es peligroso, ¿no puedes dejar de comportarte como Kid? Kaito empezó a protestar, pero Akuba volvió a taparle la boca. Vale, lo siento. Digamos que siempre que hablo de Kid, respondes que no, pero no hace falta que lo digas. Los ojos de Kaito brillaron de ira y el detective comprendió que no había forma de sacarle más información al ladrón. Bueno, hagámoslo así, Akuba retiró la mano y recibió una mirada fulminante. ¿Por qué crees que Kaito Kid roba? ¿Quién sabe?, murmuró el mago molesto y se dirigió a la puerta. Espera. Gritó el británico y Kaito se detuvo, sin molestarse en voltearse a mirarlo. Gracias por ser honesto conmigo, no tienes idea de cuánto te lo agradezco. El mago se encogió de hombros y se fue. Saguru. Gritó Aoko desde detrás de las puertas, ¿por qué son tan lentos? Akuba miró al mago. Sonreía radiante y parecía estar tranquilo. El detective ya sabía el motivo del comportamiento de Kuroba, pero no tenía tiempo para pensar en ello en ese momento, aunque quisiera. Necesitaba más información del ladrón y Kuroba no había respondido a su pregunta favorita. ¿Por qué lo hiciste? O, en el caso de Kuroba, ¿por qué lo haces? ¿O por qué empezaste? Llegaron a las puertas y él se disculpó por haber tenido que esperar. Kaito miró a su alrededor, sintiéndose repentinamente observado, y sus ojos se encontraron con un par de familiares, de color azul oscuro. La mirada era observadora y penetrante, como si pudiera ver a través de cualquier cosa. Mentalmente frunció el ceño. Una mujer con vaqueros y botas marrones, con una blusa blanca y una chaqueta azul, se apoyaba contra la pared del Instituto Ekoda. Tenía el pelo largo y sedoso y negro, que le llegaba por debajo de los hombros, y una máscara sobre la cara. Hola impostor-san, se rió el ladrón para sí mismo una vez que notó el extremo de una costra que asomaba por debajo de la máscara, no soy un maestro del disfraz, por lo que veo, pero no está mal. Kaito quiso sonreír, acercarse a ella y saludarla, ya que la costra en su mandíbula era exactamente donde la bala había rozado a impostor-san. La sensación de familiaridad se intensificó cuando la mujer se apartó de la pared y se acercó a ellos. Se movía con gracia y orgullo, pero con cautela, como si esperara ser atacada en cualquier momento. No había duda. Era impostor-san. ¿Dónde se había metido el estúpido detective? ¿Cómo se atrevía a no salir cuando lo llamaron? Disculpe, ¿es usted Akuba Saguru-san? La inconfundible voz femenina era firme y exigente, como si esperara ser obedecida o supiera que lo haría. Sí, soy yo, respondió el detective británico en cuanto se dio la vuelta y la mujer le sonrió. Parecía una peligrosa depredadora. Me llamo Fujimine Mizuki, impostor-san hizo una reverencia a Akuba y luego lo miró a los ojos con confianza, ¿puedo hablar con usted? No era una pregunta, aunque se expresara como tal. Era una exigencia, y era evidente que perturbaba a la rubia. Lo siento, no tengo tiempo ahora mismo. Se trata de Kaito Kid, lo interrumpió la mujer. Entonces hable con Nakamori Keiru, replicó molesto.
Había algo en la mujer que le ponía los pelos de punta. Debían de ser sus ojos. Lo paralizaron. Quizás, verás, dijo Mizuki y sacó una tarjeta blanca. Recibí esto de él. Kaito se vio obligado a concentrarse de inmediato en su cara de póker mientras chillaba en su cabeza. Esa era su carta. Akuba tomó la tarjeta de la mujer y miró al mago mientras la leía. Un placer conocerte. Sonrió Kaito, tomando la mano de Mizuki y besándola. Kaito sonrió encantado cuando el detective la apartó y rió levemente. Era muy bueno haciéndose el mujeriego y el rubor era muy convincente. Ya veo, así que eres la Challenger-san de la que Kaito Ukida ha estado hablando, suspiró Akuba y se concentró en la mujer que tenía delante. Era hermosa y probablemente podría seducir a cualquier hombre para que obedeciera sus órdenes. ¿Había sido Kuroba seducido por ella, o en este caso por Kaito Ukida? Al parecer, y siento no haber venido antes. Estaba en el hospital, pero ahora estoy perfectamente bien. Me preguntaba si tú, interrumpió la llamada del móvil y contestó. Siento mucho tener que atender esto tan rápido, hizo una reverencia y contestó. ¿Dónde demonios estás? Tus padres llamaron desde el hospital para decirme que escapaste. Rugió el teléfono con fuerza y la mujer jadeó. Oye, Megure Keiru, ¿intentas dañarme los oídos? La oyeron preguntar mientras caminaba un trecho, el justo para que no oyeran la conversación. Madre mía. Se escapó del hospital para intentar llegar al atraco, suspiró el británico mientras se masajeaba las sienes y miraba al mago. De verdad que no hay término medio, ¿verdad? El ladrón sonrió al ver al grupo partir al atraco. Kaito necesitaba sus cosas y solo se disculpó diciendo que quería dejar la cartera en casa. Era curioso lo bien que se llevaban los detectives, aunque Akuba se ponía tenso cada vez que Impostor-san lo miraba. El rubio probablemente sentía que algo andaba mal con ella, aunque no pudiera entender qué. Shinichi recorrió la sala del museo con la mirada y suspiró. Megure le había gritado por escaparse del hospital, aunque a sus padres no les había importado. El inspector probablemente pensó que alguien debería enseñarle buenos modales, ya que sus padres, al parecer, eran incapaces de hacerlo, y Shinichi se vio obligado a prometer que iría voluntariamente cuando Megure lo llevara de vuelta. Yukiko le había enviado un mensaje al móvil diciéndole que lo esperaban en casa, comiéndose todos los pasteles. Evidentemente, les interesaba más su nuevo interés por la repostería que su vieja costumbre de escapar del hospital, probablemente porque sabían que si lograba escapar, estaría bien. El detective había entrado desde que estaba en compañía de Akuba y Aoko, pero sabía lo que le esperaba. Un pellizco en la mejilla en cuanto el británico apareciera con Nakamori, pero no quería eso. Shinichi temía que el inspector se quitara la máscara. Le gritaron al detective, luego lo pellizcaron y volvieron a gritarle. Vamos, contesta de gritos. Demuéstrale a ese inspector que no cederemos. Pandora estaba tan furiosa como él. Todas las veces que Nakamori le había gritado como Conan y se había visto obligado a callarse desde niño volvieron, y Shinichi estuvo de acuerdo con la gema. Kaito se quedó boquiabierto cuando comenzó lo que parecía ser un concurso de insultos y gritos entre Impostor-san y Nakamori, pero no tuvo que ocultar su sorpresa, ya que todos los miembros reales del equipo estaban igual de impactados por el arrebato del desconocido. El ladrón lo miró fascinado cuando parecía que el detective ganaría, pero luego, de alguna manera, perdió y casi lo echan del atraco. Nakamori gruñó por lo bajo mientras salía para hablar con el dueño y Shinichi apretó los dientes con irritación. Le dolía la cabeza y ahora incluso la garganta y las orejas. El plan de Pandora de gritar tuvo sus efectos secundarios. De acuerdo, pasemos a algo más divertido. Estás molestando a Pandora, murmuró Shinichi en su cabeza y la gema resopló. Juguemos a un juego. No, veo algo normalmente blanco pero ahora disfrazado. Dijo la voz en su cabeza y el ánimo de Shinichi mejoró. Así que lo encontraste, no me digas, quiero encontrarlo por mi cuenta. El detective miró alrededor de la habitación. ¿Dónde estaría si fuera un ladrón sabiendo que su Challenger-san estaba allí? Shinichi dejó que su mirada recorriera a cada miembro, estudiándolos, observando cada movimiento. Allí. Un miembro que hablaba con otros dos, el hombre solía estar callado durante los atracos, nervioso. Era la incorporación más reciente al equipo, pero hacía tiempo que no estaba, así que podría haberse puesto cómodo. Felicidades, lo conseguiste. Casi me impresionas. Casi, no eres muy amable. Me llamaste molesto, suspiró Shinichi al ver la joya y continuó observando los alrededores, intentando averiguar qué clase de truco iba a usar el ladrón. La sala era circular, con el diamante de interés en el centro.
No se habían tomado grandes precauciones desde que se anunció el atraco la noche anterior. Lo único que ocurriría era que las dos aberturas arqueadas que servían de puertas se sellarían con barras de hierro cuando el reloj diera las 10. Otras piezas del museo estaban expuestas junto a las paredes, pero no le importaban a Shinichi, ya que Kid no las buscaba. Las ventanas ya estaban aseguradas con barras de metal, mientras que el techo central era una cúpula de cristal que les permitía ver la noche estrellada. Miró fijamente el techo de cristal. Parecía que faltaba uno de los paneles y Shinichi sonrió. Si asumía que Kid había redirigido la grúa desde la obra en la azotea del edificio contiguo, podría usar su gancho de agarre para salir, siempre y cuando quitaran el panel de cristal. El detective se mordió el labio y miró su reloj. Faltaba una hora. Observó en silencio al equipo un rato y sonrió mientras una idea se formaba en su cabeza. ¿Debería intentar robarle a Kid? Dudaba que pudiera hacerlo a la perfección, así que necesitaba distraerlo. Shinichi se apartó del ladrón. Era todo o nada, y podía sentir la excitada incertidumbre de Pandora mientras repasaba el recuerdo del hombre que una vez le enseñó a robar carteras. Tuvo cuidado de no moverse para no lastimarse el hombro herido ni siquiera abrir la herida. ¿Hola? Preguntó Kudou Shinichi, de 5 años, interesado al encontrar a un desconocido que le resultaba familiar en la cocina. El hombre le sonrió. Parecía simpático con su mirada atenta y su fino bigote, como alguien a quien le gustaba jugar. Bueno, hola, tú debes ser Shinichi-kun, dijo el hombre con una sonrisa, y Shinichi arqueó una ceja. Normalmente, cuando preguntaba quién era alguien, decían su nombre. Sí, soy Shinichi, ¿cómo te llamas? Explicó el niño. ¿No te distraes fácilmente? Shinichi negó con la cabeza ante la pregunta del hombre. Me llamo Kuroba Toichi, le enseñaba a tu madre a disfrazarse, dijo el hombre con ojos brillantes, haciendo aparecer una rosa de la nada. Oh, tú eres el mago que vimos ayer. Sonrió Shinichi al recordar de dónde lo había reconocido, y Toichi rió con cariño. Posiblemente, y muy probablemente, empezó el mago sentándose en el suelo con las piernas cruzadas, ¿sabes? Tengo un hijo de tu edad. Le encanta la magia, y me recuerdas a él. ¿Quieres aprender un truco? No, gracias, dijo Shinichi para sorpresa de Toichi, y se acercó al hombre. ¿Puedes enseñarme uno y te enseño cómo? Contrapropuso, y la sonrisa del hombre se ensanchó al repetir el truco con la rosa. La tienes en la manga, afirmó el chico con seguridad, y Toichi asintió. Jugaron a las adivinanzas un rato y el mago hizo un truco un poco más avanzado, haciendo que el chico se rascara la cabeza mientras lo fulminaba con la mirada al repetir el truco. ¿Tienes 2 monedas? Preguntó el chico con cautela, y el hombre negó con la cabeza. Si me dejas enseñarte un truco y me das tu palabra de que practicarás hasta perfeccionarlo, te contaré cómo lo hice. Shinichi mordió el labio. Quería saber cómo se hacía el truco, pero también quería entenderlo sin ayuda de nadie. ¿Puedo pensarlo un rato? Preguntó, y Toichi asintió. Tienes hasta después de comer, dijo el hombre con una sonrisa de suficiencia, y Shinichi fue al patio trasero a pensar. Pasó la hora, llegó la hora del almuerzo y Shinichi se vio obligado a admitir la derrota. De acuerdo, dijo el hombre mientras Yukiko iba a lavar los platos, te voy a enseñar algo útil, un truco que tu padre también conoce y ha usado varias veces. Shinichi abrió mucho los ojos. ¿Su padre sabía magia? Puede ser útil, dijo el hombre con una sonrisa pícara. Aunque Toichi no le dijera directamente que estaban entrenando, Shinichi lo entendió enseguida. Voy a ser detective. Se quejó a gritos al darse cuenta de que el mago le estaba enseñando a robar. No quiero aprender a robar. Rió Toichi divertido mientras el chico hacía pucheros, tan adorable como Kaito cuando no podía comer dulces. Déjame presentarte, sonrió el mago y Shinichi lo fulminó con la mirada, pero permaneció callado. Vas a ser detective, y cuando seas mayor irás a un lugar donde guardan dinero, un banco. Los ladrones que intentan robar bancos suelen usar pistola. Ahora bien, ¿qué pasaría si vieras a una persona con una pistola en un banco y no pudieras hacer nada al respecto? Roban el banco, dijo Shinichi con el ceño fruncido. ¿Qué pasaría si pudieras vaciarle la cartera antes de que le pasara nada? El banco no se dejaría robar, frunció el ceño pensativo el chico. Vale, lo entiendo. Enséñame a robar. Toichi sonrió mientras le enseñaba lo básico y le hacía prometer que lo entrenaría. Volvería a enseñarle en un par de días. Shinichi suspiró. No sabía en qué estaba pensando el mago al enseñarle a un niño a convertirse en ladrón. Toichi tampoco se lo había enseñado ni una ni 2 veces, sino que llevaba más de medio año, de 5 a 10 minutos cada vez, y además se le daba bastante bien.
Toichi le había enviado a robarle un bolígrafo a Yusaku y lo había hecho a la perfección, aunque su padre luego se dio cuenta, divertido, de lo sucedido y de quién le había enseñado. Shinichi llevaba mucho tiempo sin usar la habilidad. Kaito sudaba nervioso. Impostor-san era un detective escalofriante. Llevaba más de 10 minutos varado, completamente inmóvil, y la única señal de vida era el movimiento de su pecho o el parpadeo de sus ojos. El ladrón tuvo que tener cuidado de no intentar algo más de lo que podía, ya que no sabía qué se le ocurriría al detective. Tras 15 minutos fingiendo ser una estatua, Impostor-san cobró vida de repente, sobresaltando a algunos miembros del equipo. El detective se acercó al ladrón disfrazado cuando pasó suficiente tiempo y lo agarró del hombro. Kid se tensó, pero también lo haría cualquier miembro del equipo al ser agarrado. Oye, tenemos que hablar, susurró Shinichi mientras el ladrón se giraba hacia él. El adolescente travestido obligó a Kid a caminar con él sujetándolo del hombro y, en cuanto se alejaron unos pasos, Shinichi giró al ladrón hacia sí. Creo que ya sé, el detective se acercó, agarrándolo con más fuerza y tomó el primer artefacto parecido a una pistola que encontró. Si no conseguía el gancho, siempre podía provocarlo con otra cosa, como Kid planea escapar, así que necesito que vayas a comprobarlo. El ladrón se relajó un poco y asintió. Creo que va a usar el gancho para salir por el techo. ¿Puedes ir a comprobar si los cristales están cerrados? ¿O cerrarlos si alguno está abierto? Kid asintió y salió corriendo. Tan pronto como el ladrón salió de la habitación, Shinichi respiró profundamente y miró el arma que había escondido debajo de sus brazos cruzados. Día de suerte, era el gancho de agarre y no la pistola de cartas, pero dudaba que alguna vez pudiera volver a hacer eso ahora que el ladrón sabía lo que podía hacer. El miembro del equipo al que había enviado no apareció antes de que se apagaran las luces y se oyera una risa junto con el chirrido del metal al cerrarse las puertas. Challenger-san. Qué bueno que por fin lo lograste. Resonó la voz de Kaito Kid por la habitación y las luces se encendieron. Kid. Esta vez te atraparé. Rugió Nakamori y señaló al ladrón que estaba encaramado en la vitrina con el diamante en la mano, y Shinichi se preguntó en silencio si el inspector se cansaba alguna vez de decir eso. Buenas noches, Nakamori Keiru, sonrió alegremente el ladrón y Shinichi retrocedió hasta tener la pared a sus espaldas. El ladrón podría incluso quitarse el disfraz, y eso sería malo, ya que provocaría una locura mediática. Kudou Shinichi. Desaparecido, encubierto, desmantelamiento de Bo, desmantelamiento de la organización de Bo hijas, y luego apareciendo travestido en un atraco a Kaito Kid. Eso sería como bañarse con una herida sangrante en un tanque con tiburones hambrientos. Lo destrozarían en un segundo, sobre todo porque se vería obligado a mantener los años en secreto de forma encubierta. Los miembros del equipo especial se lanzaron hacia el ladrón, que los esquivó fácilmente y los cubrió de polvo rosa y plumas verdes. Kid rió cuando Akuba intentó saltarle encima por detrás y Shinichi sacó sus esposas, dándose cuenta de repente de que ya no tenía forma de luchar contra el ladrón ni de desafiarlo. No podía patear nada, ya que todo en la habitación eran vitrinas inamovibles. Ni siquiera había una papelera. No tenía su cinturón de bolas, ni su reloj, ni ninguno de los pernos prisioneros, dejándolo solo con las esposas. Necesitaba que Agasa le hiciera versiones para adultos de los dispositivos, que le serían útiles incluso si no estaba en un atraco, ya que ningún delincuente consideraría peligroso un reloj. El detective recién llegado comenzó a rodear al ladrón mientras Akuba terminaba con un vestido largo dorado y maquillaje. Kid miró a Shinichi con una sonrisa mientras el equipo especial volvía a saltar hacia él, pero esta vez parecieron ser atrapados por una fuerza invisible y quedaron suspendidos en el aire. Buenas noches, Challenger-san, sonrió Kid y siguió al detective en círculo, ignorando el rugido furioso de Nakamori. Te reconocí desde el momento en que entraste en este edificio, y nunca pareces decepcionar. El ladrón observó su ropa con diversión. Definitivamente no eres un experto, pero aún así es muy bueno para ser detective. Quiero complacer, dijo Shinichi con una pequeña reverencia irónica, temeroso de lo que el ladrón pudiera hacerle, y se ganó una sonrisa. Kid corrió hacia él y Shinichi lo agarró con más fuerza de las esposas. El humo le cubrió la vista y esquivó por poco el brazo que pasó junto a su máscara. Shinichi entró en pánico al comprender que el ladrón lo desenmascararía. ¿Correr?, preguntó insegura la voz en su cabeza. A la joya le encantaría la tormenta mediática que se desataría si el ladrón los exponía, pero Pandora todavía estaba interesada en mantener la paz con el dueño principal del cuerpo. Concentrándose, Shinichi logró evitar los intentos del ladrón de atraparlo, a la vez que intentaba esposarlo.
Kid se reía y parecía esquivarlo con demasiada facilidad, y el detective frunció el ceño. ¿Cómo era tan malo? Sin embargo, Kid parecía pasárselo en grande, así que a Shinichi no le importó y solo se concentró en esquivarlo. Akuba ignoró el baile salvaje entre la mujer y el ladrón mientras intentaba quitarse los tacones, que estaban pegados al pie y atados al tobillo con un complicado nudo. Refunfuñó en voz baja, y sus quejas quedaron ahogadas por los gritos de Nakamori mientras forcejeaba contra las cuerdas que lo sujetaban en el aire. Algunos miembros habían detenido sus intentos de escape para observar el espectáculo de explosiones de colores, purpurina y humo. El británico levantó la vista al quitarse el primer zapato y vio cómo la mujer esposaba una de las muñecas de Kid, solo para que el ladrón escapara de inmediato y continuara como si nunca hubiera estado encadenado. La mujer tenía el hombro teñido de rosa, cubierto de purpurina morada, mientras que la mitad de las puntas del cabello se habían teñido de naranja. Kaito se lo estaba pasando genial hasta que las líneas que mantenían al grupo de trabajo capturado se rompieron y comprendió que debía terminar con esto por esta noche. Pero por el brillo desafiante en los ojos de Impostor-san, probablemente aparecería la próxima vez, y de eso se trataba esta noche. El ladrón sacó un huevo rojo y lo lanzó hacia el grupo de trabajo, pegando a la mayoría al explotar. Shinichi sonrió mientras Kid se colocaba debajo del cristal abierto. Lamentablemente, tengo que irme ya, dijo el ladrón con una sonrisa y soltó una bomba de humo justo cuando Akuba le lanzó el otro zapato con el ceño fruncido. Akuba se levantó cuando el humo se disipó, mostrando a Kid, confundido, palmeándose los bolsillos. El ladrón chasqueó los dedos y las barras de hierro que cubrían las puertas volaron. ¿Te falta algo?, preguntó Shinichi en voz alta y femenina mientras Kid estaba a punto de correr y se apoyaba el arma en el hombro. ¿Me robaste?, preguntó Kid con incredulidad, mirando el arma. ¿Quién? Yo. Jamás lo haría, exclamó el detective con aire teatral, y Kid negó con la cabeza con una sonrisa malvada. El ladrón sin duda lo desenmascararía ahora. Quizá debería haberlo pensado antes. Oye, Akuba. Atrápalo, exclamó Shinichi, y le lanzó el arma al británico, quien la atrapó por reflejo. Por un segundo, todo quedó en silencio mientras todos miraban al detective y al ladrón. Pandora reía a carcajadas mientras Shinichi veía al detective del vestido dorado huir de Kid. Kaito quería castigar a Impostor-san por robarle, pero necesitaba obtener el arma de Akuba. Sus huellas dactilares estaban en ella y el detective se vería obligado a entregársela a Nakamori si no la recuperaba, y con los recientes interrogatorios policiales no se vería bien. Kaito hizo pucheros mientras corría por el edificio. Impostor-san había desaparecido sin dejar rastro tras salir de la sala del atraco para perseguir al británico, y si Akuba no hubiera huido, Kaito no lo habría pegado al techo con una cantidad extra de pegamento. El ladrón subió corriendo las escaleras y, al salir al tejado, abrió los ojos de par en par, sorprendido. Impostor-san estaba allí, al borde del tejado, mirando las estrellas. Su larga melena se mecía lentamente con el viento y tenía las manos en los bolsillos, como solía hacer Tante-kun. ¿Qué noche tan bonita hace?, preguntó la voz masculina de Impostor-san, un poco distante. Hermosa, sí. ¿No tienes frío?, se preguntó Kaito con cautela, y el otro se encogió de hombros. No, se siente bien, afirmó, y luego rió entre dientes mientras Kaito se acercaba lentamente. Tenía miedo de que me desenmascararas delante de los demás, alguien podría haberme reconocido. Kaito tarareó y luego sonrió con suficiencia. No, no lo haría. Soy un caballero. ¿Me vas a decir quién eres? ¿Ah? ¿No lo sabes?, preguntó Impostor-san desconcertado y se giró, aún con la máscara puesta. Tengo una idea bastante clara, declaró el ladrón divertido, y si no me equivoco, nos volveremos a ver muy pronto. El detective frunció el ceño y tarareó pensativo. ¿Hablas de más tarde esta noche o mañana? Porque mañana estaré en la rueda de prensa en directo desde la comisaría, mintiendo descaradamente, informó Impostor-san, y Kaito rió mientras el detective continuaba con la voz ligeramente alterada. No, no estuve en el atraco, y quien cegó a todos no fue Kaito Uki, fue el mago que contraté. No, no puedes saber su nombre, ya que prefiere permanecer en el anonimato. El detective suspiró. No quiero lidiar con el revuelo mediático si se supiera que yo era el mago que contraté, ya que la gente se quejará de la luz cegadora y luego seguirán preguntando si fuiste tú quien me enseñó, ya que al parecer tenemos una relación sexual. Va a ser genial, dijo con sarcasmo. Entonces estaré mirando, sonrió el ladrón e Impostor-san asintió.
Tengo que volver al hospital para que Megure Keibu me siga regañando, sonrió el detective y pasó junto a él. Nos vemos mañana o pasado mañana. Kaito ocultó su sorpresa ante la poca o ninguna reticencia del detective y la invitación a hablar. ¿No me vas a quitar el diamante? No, ya llego tarde. Nos vemos luego. Impostor San saludó con la mano mientras cerraba la puerta, y Kaito no pudo evitar fruncir el ceño. El detective tenía otra vez esa extraña expresión en los ojos, como si supiera algo que Kaito desconocía, y eso estaba volviendo loco de curiosidad al ladrón. El ladrón sonrió mientras miraba la puerta cerrada. El detective era raro, pero todo había salido bien. Meitante-san aparecería en su próximo atraco e incluso había recibido una invitación para hablar, o en el caso de Kaito, interrogarlo. El ladrón observó con sus binoculares cómo la mujer salía del edificio mientras los reporteros enfocaban sus cámaras hacia el detective. Impostor-san les lanzó un beso y luego se acercó a Megure, quien le abrió la puerta. Megure reconoció de inmediato a Shinichi cuando entró en la comisaría con un disfraz ligero, seguido de su madre. El inspector los condujo a una sala de reuniones contigua a la sala donde se celebraría la conferencia. El detective observó a su alrededor mientras Yukiko se aseguraba de que la piel falsa cubriera la costra de su rostro y escuchaba a Megure explicarle la información que le darían y la distracción que se aseguraría de causar. Dentro de la sala había un tablero, que había quedado de la reunión anterior, con una nota interesante en una bolsa de plástico. Shinichi frunció el ceño. Reconoció la forma en que estaban escritas las letras. Megure Keibu, ¿qué pasó? Preguntó el detective recién llegado, señalando el tablero con la cabeza. Ah, eso, refunfuñó el inspector al ver hacia dónde miraba Shinichi, un doble homicidio en una oficina hace poco más de un mes y medio. El hombre sentado en la silla detrás del escritorio recibió un disparo entre los ojos con una pistola de pequeño calibre, mientras que el otro, que yacía en el suelo, fue ahogado en un cubo de alcohol. No tienen ni una sola conexión entre sí, y aún así fueron asesinados en la misma oficina. El detective se acercó al tablero y observó la nota. Nadie vio ni oyó nada, y sigue sin resolverse a pesar de que el culpable, o los culpables, dejaron muchos mensajes extraños en el lugar de los hechos. Lo más probable es que haya un solo culpable, declaró Shinichi, observando el rostro del hombre que había recibido el disparo. Se llama Vermouth, y los que mató son Ankata y Bourbon. Por eso dejó las botellas vacías de Bourbon junto al cuerpo del hombre ahogado. Ah, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Megure con asombro. ¿Qué significa el resto? Shinichi miró la nota clavada en la pared con 4 balas de plata afiladas y exquisitamente elaboradas y la leyó. Hola, chico genial. Este era el deseo de mi corazón. Librar al mundo de estos dos. Hay algo que me he estado preguntando sobre ti. Algo que me interesa. Una pregunta a la que has visto muchas respuestas diferentes. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar en los asuntos de tu corazón? XXXV. No sé qué significa la nota, aunque está dirigida a mí. Chico genial, así me llamó. Le gustan los acertijos, así que supongo que no averiguaremos qué significa hasta que aparezca y lo explique, continuó Shinichi, y luego añadió. ¿O significa que va a matar a alguien a quien quiero, solo para ver su reacción? ¿Conoce a esta mujer? Preguntó el inspector, y asintió a un hombre que abrió la puerta para anunciarles que la conferencia estaba a punto de comenzar. Yo no diría conocer. Hemos intercambiado algunas palabras y ella fue quien metió la información sobre la organización negra, pero ahora entiendo por qué omitió 3 nombres. ¿Puede ayudarnos a atraparla? Lo siento, Keiru. Si la encuentro, lo intentaré, pero lo dudo. Es como un fantasma, y nos hemos enfrentado varias veces y ella siempre ha ganado. Shinichi negó con la cabeza y se acercó a Megure, que estaba junto a la puerta que daba a la sala de conferencias. Chikage miró a su hijo con diversión cuando se sentó en el sillón de la sala. Kaito estaba sentado en el sofá, con la pierna balanceándose, viendo la televisión. Estaba seguro de que su nuevo detective, Meitante-san, era el hijo de Yukiko-chan, a pesar de haber estado ausente durante bastante tiempo. Chikage extrañaba la amistad con la mujer, que era tan excéntrica como ella. Se había roto por algo que Toichi no podía decir, pero al parecer pondrían en peligro la vida de Shin-chan si continuaban su amistad, y Chikage no estaba dispuesto a hacerlo. Ahora. Gritó Kaito, sobresaltando a su madre y sacándola de sus pensamientos. Está empezando. Shinichi tragó saliva y se miró la piel falsa en un pequeño espejo de mano antes de saludar a Megure con la cabeza. Le alegró que nadie notara que tenía una costra. El inspector salió y le abrió la puerta.
Un mar de destellos lo recibió al salir de la habitación y sonrió con serenidad. Era extraño lo tranquilos que estaban los periodistas cuando un solo artículo sobre Conan lo había puesto nervioso y sudando de miedo de que la organización negra lo encontrara, pero ahora que se habían ido, no tenía nada que temer. Shinichi sonrió con su encantadora sonrisa de periodista y los periodistas le lanzaron una y otra vez preguntas, que quedaron sin respuesta. Te lo dije. Es él. Kaito sonrió y señaló el televisor cuando Megure calmó a la prensa y presentó al detective. El inspector procedió entonces a informar a todos sobre el robo simulado, los motivos y la participación de la policía. Kaito vio que, al igual que él, los periodistas estaban más interesados en el detective del este, desaparecido hace tiempo, que en los asesinatos, las extorsiones y el robo no del todo legal. Y si tienen más preguntas, Kudou Shinichi las responderá, declaró Megure y se alejó del podio para que Shinichi acaparara toda la atención. Las preguntas llegaron como un reguero de pólvora y Shinichi cumplió su propósito de desviar la atención de los aspectos menos legales del atraco. Una a la vez. Gritó, y una pregunta se escuchó por encima de las demás. ¿Es cierto el rumor de que Kaito Ukid participó en el derribo? Sí, Kaito Ukid atrapó tanto a Caballo Blanco como a Serpiente, respondió Shinichi con firmeza. ¿Cómo contactaste con Kaito Ukid? ¿Sabes su nombre? ¿Tienen una relación? Shinichi suspiró y echó mano de su paciencia. Sabía que las preguntas sobre su relación surgirían tarde o temprano, pero había pensado que llegarían más tarde. No conozco a Kaito Ukid personalmente ni tengo ninguna relación con él. El mago contratado fue quien lo conoció. ¿Quién era el mago? ¿Qué hiciste durante el derribo? Shinichi escuchó un aluvión de preguntas, pero no pudo distinguirlas. El mago quiere mantenerse al margen, y fue él quien montó los trucos de magia del atraco para que parecieran los de Kaito Ukid. Yo supervisaba el asalto y traje a Whisky, el líder de la organización hija. ¿Qué hiciste de encubierto para el FBI? Preguntaron los periodistas mientras esperaban la respuesta. Recopilé información sobre los miembros, oculté a exmiembros que querían ayudarnos y ayudé a organizar operaciones para proteger a los agentes, respondió Shinichi, evadiendo la pregunta. Y no entraré en detalles sobre ese derribo. Llevas más de 2 años fuera, ¿cómo vas a ir a la escuela? ¿Intentarás atrapar a Kaito Ukid? ¿Quién es Irene Singer? Sobre la escuela. He tenido unos meses investigando el departamento de ocultación, donde hice tareas escolares aparte, así que seguiré ayudando a la policía si me lo piden, pero no tanto como antes. Y suerte, solo tengo la mala suerte, sonrió Shinichi con suficiencia. Podría decirse que estoy maldito. Bien, esa fue una mala pasada. Me vengaré de ti cuando duermas, rió Pandora divertida ante su comentario. Estoy considerando aceptar el reto de Kaito Ukid, que le ofrecieron al impostor. ¿Y quién es Irene Singer? No es asunto tuyo. ¿Cómo tuviste tiempo para convencer a Kaito Ukid para que se uniera al derribo? Sabía que Kaito Ukid no iba a aparecer cuando decidí usar su nombre. Lo usé porque él y Lado habían estado en una especie de competición, donde la organización pretendía matarlo, y sabía que estarían allí si Kaito Ukid enviaba una nota de robo para una gema especial, que era su objetivo. No podían dejar que la tuviera. No sé por qué Kaito Ukid compitió contra ellos, pero no hizo falta convencerlo. Se unió en cuanto le explicaron la situación. Kaito sonrió cuando la conferencia de prensa estaba a punto de terminar y el detective se vio obligado a responder preguntas estúpidas sobre Kaito Ukid y sobre él mismo. Parecía que las mentiras y los engaños de la policía eran menos interesantes que la vida personal de Meitantei-san. Mamá, fíjate que no ha mentido, a menos que referirse a sí mismo en tercera persona, como hace Aoko, se considere mentir, rió Kaito y Chikage asintió. Parece tan escurridizo como tú, sonrió mientras el mago saltaba del sofá y corría escaleras arriba. Tenía que encontrarse con un detective. Kaito estaba sentado en un árbol del patio trasero, riendo entre dientes mientras observaba con sus binoculares cómo atormentaban al detective. Su padre estaba apoyado en una estantería de la biblioteca, intentando, sin éxito, no reírse de Meitantei-san, quien estaba atado a una silla mientras su madre, riendo disimuladamente, lo rodeaba. El ladrón no podía ver lo que le hacía, ya que estaba de espaldas a la ventana, pero por la mirada de su padre, debía de ser divertidísimo. Esperó a que la mujer saliera corriendo de la biblioteca y observó cómo Yusaku negaba con la cabeza al responder una pregunta del detective y luego salió de la habitación. Kaito inmediatamente bajó del árbol y abrió la ventana. Maravilloso, murmuró Shinichi cuando las luces se apagaron y giró levemente la cabeza. Esperaba que vinieras mañana, después de que se fueran.
Iba a sentarme junto al escritorio a trabajar, y cuando entrarás por esa ventana, diría: chico, te estaba esperando. Y luego levantaría la vista. Kaito rió entre dientes, divertido ante la idea. ¿O no, como en una película? ¿Por qué me invitaste? Preguntó el ladrón mientras se acercaba al detective, que se había contenido. Te invité porque sabía que aparecerías de todas llenas. Kaito sonrió al ver el aspecto de Shinichi. Tenía un pecho bien definido que llenaba un vestido azul, a juego con sus ojos, labios rojos y ojos delineados. Si te preguntas por qué me veo así, es porque si hoy me dejo llevar por la locura de mi madre, mañana se irán. No es que no las quiera, pero cuando les debo algo, siempre pasa esto, murmuró Shinichi con cara seria y el ladrón sonrió con suficiencia. El detective parecía estar bien atado, así que podía divertirse. Mamá, fui a buscarme una peluca, así que volverá en un rato, tarareó Kid al oír la declaración mientras se sentaba en la silla que había usado Yukiko y, de repente, sostenía un set de maquillaje. Más vale que no sea eso que no se va en días, dijo Shinichi apresuradamente y giró la cabeza, pero el ladrón solo sonrió. No, basta. Kaito un malo. Kaito un malo. Gimió el detective cuando Kid se agarró la barbilla para sujetar la cabeza y poder maquillarse. No te preocupes, sonrió Kid al detective, que lo miraba fijamente, y se tapó los labios con la mano. Shinichi lo miró con asombro. El ladrón llevaba un lápiz labial rojo oscuro, más oscuro que el del detective. Shinichi lo miró con incredulidad antes de captar la imagen del ladrón con lápiz labial y reírse disimuladamente mientras Kid le quitaba el color. El ladrón se agarró la barbilla de nuevo y continuó maquillándose bajo la mirada fulminante de Shinichi, pero antes de que el detective se diera cuenta, ya tenía peluca y más maquillaje, y el ladrón parecía bastante satisfecho con su trabajo. ¡Guau, mira qué monada! Exclamó Kid con una sonrisa de suficiencia. No soy mono, murmuró Shinichi. Vamos, haz pucheros, sé una monada, Ohou-san. Nunca lo haré, sedúcelo. No importa lo que hagas, solo pensará que estás en personaje. ¿Por qué todos me dicen qué hacer? Pensó Shinichi y cerró los ojos con un suspiro, pero obedeció. Pandora era la razón de su vida, así que bien podría disfrutar de la gema. El detective miró a Kid con una mirada seductora y le sonrió con picardía. Sin duda no le importaría que el ladrón lo besara. La sonrisa de Kid se transformó en una mueca ante sus acciones. Vaya, eso sí que es una belleza, le acarició la mejilla el ladrón, y Shinichi se alegró de que el maquillaje cubriera su rubor. Dime, ¿fuiste tú quien escribió la nota falsa del atraco? ¿Quizás? ¿Por qué? Susurró Shinichi, manteniendo su actitud de mujer provocadora. ¿Qué sabes de Pandora? Kira entrecerró los ojos peligrosamente y Shinichi sonrió con picardía. Cuanta menos información diera, más interesante le resultaría al ladrón. Sé un montón de cosas. Tienes que darte cuenta de que estás atado, así que no te burles de mí. Puede que no pueda con semejante belleza, abrió los ojos de par en par, sorprendido, cuando el ladrón le agarró suavemente la mejilla y le levantó la cabeza. Dime qué sabes de Pandora, por favor. Kid se inclinó hacia él con la mirada fija en los labios de Shinichi, y el detective parpadeó confundido. Era imposible que el ladrón lo besara. Shinichi cerró los ojos. Sabía que era Kaito bajo el disfraz y no confiaba en que sus pupilas no se dilataran y transmitieran sus verdaderos sentimientos, pero cerrar los ojos lo empeoró. Sentía el aliento caliente del ladrón en la cara, enviando chispas escalofriantes por todo su cuerpo, y la mezcla de olores que solo podían pertenecer al ladrón le hizo perder el conocimiento. Vamos, Meitantei-san, le susurró el ladrón al oído, halagador, es solo una joya, puedes decírmelo. ¿Qué te pasa? Siseó Shinichi y apartó la mirada. No hubo respuesta y el calor de la mano del ladrón había desaparecido. Incluso su olor se estaba debilitando. Madre mía. Shin-chan. Chilló Yukiko encantada y Shinichi abrió los ojos. El ladrón se había ido y su madre estaba en la puerta de la biblioteca. Estás guapísimo. La mujer sonrió mientras se acercaba a su hijo, que hacía pucheros, con una peluca rubia en la mano. Déjame adivinar. Kaito Kid dijo con una sonrisa burlona mientras se acercaba, de verdad que lo hace genial. Shinichi puso los ojos en blanco, molesto, y suspiró. Iba a hablar con el profesor sobre nuevos aparatos, y luego le daría una paliza a Kid. Kaito suspiró por la ventana. El detective parecía tener problemas con la gente que invadía su espacio personal, así que esa podría ser la única forma de hacerlo hablar, ya que obviamente tenía un alto umbral de dolor.
No es que Kaito fuera a torturarlo, pero si Kudou-chan no hubiera regresado, probablemente podría haberle sacado algo de información, considerando que parecía estar a punto de estallar. ¿Hasta dónde tendría que llegar para que el detective hablara? ¿Usar las ataduras de la cama para atarlo y fingir que lo violaría? La idea dejó un mal sabor de boca al ladrón y Kaito suspiró. Sacarle información probablemente sería mucho, mucho más difícil de lo que había pensado. Necesitaba estudiar al detective un rato, conocer a su enemigo. Kaito sonrió divertido mientras se dirigía a casa. Meitante-san obviamente necesitaba un buen acecho. El detective chasqueó la lengua con fastidio cuando echó una mirada por encima del hombro. Los periodistas lo habían seguido durante todo el día, no es que esperara otra cosa, pero parecía que tenían cierto instinto de supervivencia, ya que mantenían la distancia mientras él los fulminaba con la mirada, que helaba a la gente hasta los huesos. Shinichi había programado su alarma temprano ese domingo y fue a la comisaría, donde decidió ayudar a la policía a notificar a las familias de los asesinatos. Había elegido una zona aparentemente al azar para informar. Ekoda, después de echar un vistazo a lo que Kid le había hecho a Caballo Blanco. Su foto policial mostraba a un hombre malhumorado con bigote rosa y verde, cortado en dos largos diferentes. También llevaba lápiz labial, sombra de ojos, orejas de gato, una ceja rosa tatuada y la otra verde, y un dibujo blanco de Kid sobre la mejilla izquierda. No parecía muy contento con eso. Shinichi se llevó una gran sorpresa cuando Satou le contó lo que Snake había gritado antes de desmayarse y se preguntó qué había hecho ella al respecto. Al parecer, ella y Takagi habían visitado al ladrón, quien le contó una historia interesante sobre una apuesta con un amigo para atrapar a Kaito Kid. Sin embargo, al encontrarse con el ladrón en el tejado, Kid le contó la historia de la muerte de su padre, lo que lo convirtió en simpatizante de Kaito Kid. El detective sonrió ante la historia. Era una mentira perfecta y sin tapujos. Miró con tristeza a la fila individual que había dejado. Kuroba Toichi. Las personas a las que había informado se habían sentido conmocionadas y entristecidas por la noticia de los accidentes defectuosos de su familiar, pero a la vez fascinadas porque el famoso detective del este hiciera ese tipo de trabajo. Shinichi respiró hondo y llamó a la puerta. ¿Kuroba Chikage? Preguntó cuando la mujer de la vieja foto del archivo policial abrió la puerta y Chikage asintió. Parecía tensa, pero Shinichi supuso que se debía a su pasado como ladrona fantasma y a las actividades nocturnas de su hijo cuando un detective reconocido apareció en su porche. Me llamo Kudou Shinichi. Tengo información sobre la muerte de su difunto esposo, Kuroba Toichi. La mujer asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. ¿Esto también tiene que ver con tu hijo? ¿Está en casa? Se preguntó Shinichi al entrar. Fingiría no haber oído la mentira de Kaito, y la mujer suspiró. No, lo siento. Salió con un amigo, respondió Chikage, y Pandora suspiró decepcionada mientras Shinichi sonreía con calma. Entonces, quizás puedas informarle más tarde. Sí, claro, sonrió Chikage, ¿quieres un café o un té? La mujer señaló el sofá, y Shinichi asintió mientras se sentaba donde ella lo había saludado. Un café me vendría bien. Chikage le sonrió y se marchó, dejando que Shinichi estudiara el hogar de su amor. Era un hogar hermoso y acogedor, obviamente bien cuidado y querido. Las paredes parecían casi secretas, como si escondieran trampas, y a Shinichi no le sorprendería que así fuera. Después de todo, era el hogar de los ladrones fantasma. La mujer regresó con 2 tazas de café y sonrió felizmente mientras le ofrecía una, lo que provocó que un viejo recuerdo apareciera en su cabeza. ¡Ay, Yuki-chan! ¡Qué mono es tu pequeño Shin-chan! Ha crecido muchísimo. Chikage, unos 10 años más joven, le sonrió radiante y Shinichi se quedó boquiabierto. No soy una niña. Gritó quejándose y haciendo pucheros mientras Chikage lo levantaba en el aire. Deja de llamarme Shin-chan. Y no soy mono. Las mujeres simplemente rieron disimuladamente de su comportamiento. Kai-chan. Ven a conocer a Shin-chan. Un niño más o menos de su edad salió de la cocina y lo miró fijamente al verlo. Mamá. Me copiaste. Tengo un hermano. El niño sonrió feliz y Shinichi miró desconcertado al niño, que se parecía mucho a él. Shinichi parpadeó y tomó el café de Chikage. La mujer tenía una expresión de pánico. Había visto el reconocimiento en los ojos del detective. Lo siento, es solo que, pensé que te recordaba de algún sitio, sonrió Shinichi y dirigió la conversación sobre por qué estaba allí. Tendría que seguir con el plan real para conocer a Kaito. Hacerse amigo de Akuba, luego de Nakamori-san, y luego del ladrón.
Ran miraba fijamente la puerta del aula cuando llegó el lunes. Si su padre no hubiera tenido un caso, lo que les impidió estar en Tokio el fin de semana, habría derribado la puerta del detective Friki y le habría dado una paliza después de ver la conferencia policial durante la cena del viernes. Se había portado como un completo imbécil y no había llamado para avisar que había vuelto. Ni siquiera se había disculpado. Sonoko también miraba fijamente la puerta, y su ira no hizo más que aumentar a medida que transcurría el día. Shinichi no apareció ni a la primera ni a la siguiente lección. Transcurrió el almuerzo, la tercera lección y, al final de la cuarta, llamaron a la puerta, pero para entonces, tanto Ran como Sonoko no esperaban que apareciera. La puerta se abrió y las dos jóvenes abrieron los ojos de par en par. Shinichi estaba en la entrada. Isayama-sensei, ya terminé, dijo Shinichi cuando la profesora le prestó atención y ella arqueó las cejas. ¿Ya? Shinichi asintió y ella se acercó a él. Solo tardó un rato. Sigue leyendo tus libros. Ran apretó los puños cuando la puerta se cerró y la clase estalló en un murmullo, hablando de todos los rumores sobre la persona que odiaba. La maldita detective Friki ni siquiera la había mirado. Ran. Sonoko se abalanzó sobre su amiga. Está aquí. Tienes que castigarlo. Sonoko, lo haré. Ran apretó los dientes y golpeó la pared con el puño. Lo lamentará. Shinichi no sabía que era su propia clase la que estaba dentro del aula, ya que aún no tenía su horario. Acababa de terminar los 5 exámenes de inglés y fue a recoger 2 nuevos y a preguntar cuánto tiempo se quedaría Isayama después de que los estudiantes se fueran a casa, por si acaso tenía tiempo para completar un tercero. No tardó mucho en terminar las pruebas, y cuando Isayama fue a recogerlas, miraba por la ventana, preguntándose cuánto tiempo tendría el recuerdo que había resurgido en la casa del ladrón, cuando de repente el banco junto al que había estado sentado se partió en dos y se encontró mirando fijamente a los ojos llameantes de una furiosa Ran. Shinichi, gruñó ella en voz baja, y él esquivó el siguiente ataque, que no le dio en la cabeza, pero abrió un agujero en la pared. ¡Corre!, ordenó Pandora, pero Shinichi no obedeció. Se quedó dentro de la habitación, evitando los ataques de su amiga de la infancia, sabiendo que si corría, ella solo lo encontraría más tarde en casa, donde no habría testigos. Isayama intentaba detenerla sin éxito mientras Sonoko la animaba, y Shinichi se vio rápidamente acorralado. Ran le clavó una mano en la pared junto a la cabeza, lo que le provocó un espasmo y un jadeo. No había eliminado el Boy el Do solo para morir a manos de Ran. Necesitaba que me odiaras. Gritó Shinichi y todos en la sala parpadearon confundidos. Tuve que hacer lo que hice para que me odiaras, continuó, y miró a Ran con sinceridad, intentando transmitir honestidad. No pensé que iba a volver, así que tuviste que seguir adelante. Shinichi se apresuró a explicar sus acciones antes de que Ran siquiera hiciera preguntas. Trabajé con personas que habían perseguido a la organización toda su vida. No veía fin a nuestra lucha, y si no se habían ido cuando volviera a casa, todos mis seres queridos se convertirían en un objetivo. No iba a dejar que te mataran, así que le pedí consejo a Sherry. Dijo que superarías el problema más rápido si te mentía, y así lo hice. Prefiero tenerte a salvo y viva, felizmente casada con otra persona, mientras me desprecias desde el fondo de tu corazón, que muerta, sometida a experimentos, o encerrada y torturada por el resto de tu vida. No me arrepiento de la decisión que tomé en ese momento y nunca lo haré, aunque me golpees el resto de mi vida. Ran lo miró atónita y se alejó un paso. Shinichi. Idiota. Lo abrazó al comprender su explicación y le dio un abrazo. No sabía otra forma de hacerte romper nuestros lazos, murmuró él en voz baja y le devolvió el abrazo, usando solo un brazo. Entiendo que no quieras verme por un tiempo, pero espero que podamos salvar la poca amistad que nos queda, y esta vez te esperaré. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando dejes de estar enfadado conmigo, aunque tardes 5 o 10 años en perdonarme. Ya seguí adelante, murmuró Ran mientras lloraba. De alguna manera, esa explicación fue suficiente. Aunque seguía enfadada con él, se sentía más aliviada de que su amigo de la infancia estuviera sano y salvo en casa y de que no fuera un auténtico imbécil. Ahora tengo novio. Lo sé, y me alegro por vosotros dos. Lo que siento por ti ahora es familia, Ran, eres mi querida hermana. Y lamento lo que te hice, sonrió Shinichi con esperanza. Tal vez no había arruinado su amistad del todo. Sigo enfadada contigo, dijo Ran mientras se apartaba de él. Adiós, Shinichi. La campeona de karate salió del aula seguida por la rubia charlatana, tras fulminar con la mirada al detective. Shinichi suspiró mientras se deslizaba por la pared.
Estaba mental y emocionalmente agotado, y su hombro, aún herido, lo dejaba claro al protestar por su forma de moverse. Solo pasaron unos días antes de que llegara una nueva nota de atraco, y una semana después, Shinichi había terminado la mitad de los exámenes importantes de matemáticas e idiomas, mientras que Ran seguía sin hablarle. Había concedido 3 entrevistas solo para quitarse de encima unos periódicos y también había trabajado para la policía varias veces. Shinichi se sentía constantemente vigilado, pero probablemente se debía a la prensa que lo seguía a todas partes, aunque una vez vislumbró una mariposa blanca en un tejado. Kid también lo acechaba, lo que explicaba por qué se sentía vigilado incluso en casa. El detective británico estaba inusualmente tenso durante el caos habitual que el equipo operativo causaba cuando ocurría un atraco. Estaba nervioso porque Kaito Kid había decidido entrar en un banco por primera vez, donde robaría una bóveda entera, y Saguru sospechaba que era porque tenía un diamante incrustado en la puerta. La misión parecía completamente inalcanzable y el banco contaba con uno de los mejores sistemas de seguridad de Japón, pero por la desmesurada alegría que Kuroba había mostrado durante toda la semana, probablemente tenía una solución. Sin embargo, lo que más incomodaba a Saguru era que el mago hubiera invitado a un nuevo jugador al que llamó Meitantei-san. Saguru era un buen detective y resolvía todos los casos que le encomendaban, pero seguía llamándolo simplemente Tantei y no Meitantei. ¿Qué tan bueno sería el nuevo detective para llamarse Meitantei? Saguru sospechaba que Meitantei-san podría ser Kudou Shinichi, dado que había desmantelado al menos una organización y ayudado constantemente a la policía, pero aún se preguntaba cómo Kuroba lo habría convencido de presentarse, ya que los ladrones no eran su especialidad. Nakamori Keiru. Está aquí. Gritó un miembro del equipo al inspector y Saguru despertó de inmediato de sus cavilaciones. ¿Cómo sabes que es él? 3 personas afirman haber sido enviadas por Kid. Rugió Nakamori desde su sitio junto al gerente del banco. Tiene una nota escrita por Kaito Kid. Gritó el agente desde la puerta y Saguru se dirigió rápidamente hacia allí mientras un Nakamori gruñón miraba fijamente al hombre de la sudadera negra, ocultándose el rostro. Déjame verla, exigió Saguru con autoridad, y supo exactamente quién estaba en la puerta cuando la leyó. Meitantei-san, por la presente te desafío a un duelo de ingenio. ¿Podrá el Holmes moderno impedir que el Lupin moderno se lleve la imposible tarea de robar una bóveda entera? Kaito Kid Doble. Déjalo entrar, suspiró, y el oficial se hizo a un lado. Saguru notó divertido que el recién llegado esperó a que la puerta se cerrara por completo antes de quitarse la capucha que lo protegía de los medios. ¿No te gusta mucho la prensa, Kudou? Preguntó Saguru antes de que el recién llegado tuviera tiempo de revelar su identidad. No, no cuando intentan colarse en mi casa y en mi cama solo porque quieren encontrar algo escandaloso sobre lo que escribir, sonrió Kudou al quitarse la capucha. Tú debes ser Akuba Saguru. Encantado de conocerte. Tú también. Saguru estudió a su oponente críticamente con una sonrisa cortés y sintió una atmósfera densa envolviéndolos. ¿Cómo conseguiste esta nota? La encontré en mi refrigerador, respondió el detective del este encogiéndose de hombros, y el británico frunció el ceño con recelo. Era demasiado fácil. Pero se sintió mejor después de haber visto con alegría cómo le pellizcaban la mejilla al detective, le gritaban y le decían que se apartara. Saguru estaba encantado de recibir el mismo trato que todos los demás. ¿Cómo lo conseguiste de verdad? Akuba sonrió divertido cuando Shinichi murmuró algo disgustado por el abuso y le dedicó una mueca. Me gaseó, me ató a una silla, me tiñó el pelo y me dijo que me presentara, susurró el detective del este y Akuba sonrió con suficiencia. Eso sonaba más a Kuroba. No olvides la parte en la que nos vendaron los ojos, se sentó en nuestro regazo e intentó que le hablaras de mí, rió Pandora entre dientes, y la sonrisa de Shinichi se tensó. Hizo algo más que no me estás contando, dijo Akuba al ver el leve rubor en el rostro del detective, pero suspiró cuando Shinichi simplemente desvió la mirada y no respondió. Te nombró, ahora eres suyo y si no te presentas, se sentirá insultado. Shinichi rió, pues le encantaría ser del ladrón, y siguieron hablando. Ambos se evaluaban mutuamente. Shinichi para saber cómo hacerse amigo de él y de Akuba y asegurarse de que Shinichi nunca pudiera atrapar a Kaito Kid. Su conversación pasó de ser ligeramente hostil a amistosa e interesada, y el británico no se dio cuenta de que Shinichi los dirigió lentamente a hablar de Sherlock Holmes, reduciéndolos a fanáticos entusiasmados que veneraban a su héroe.
Akuba siguió al detective y lo observó mientras estudiaban los planos de los pisos del banco dentro de la sala de vigilancia, discutiendo dónde colocarían a los guardias para obtener el mejor resultado y qué tipo de trucos podría usar el ladrón, sin saber que éste los observaba con regocijo y se reía de sus pensamientos. Los detectives desconocían el mantenimiento secreto que se le había realizado al banco hacía 6 meses ni los cambios que él había implementado entonces. Kaito se había visto obligado a esperar lo que consideraba una eternidad y ansiaba ver las caras de todos cuando la bóveda desapareciera por completo. Era magia en su máxima expresión y había preparado un gran espectáculo para ello. Shinichi se rascó distraídamente la herida del hombro, que le picaba y aún estaba sanando, mientras esperaba que empezara el caos. Se había asegurado de que su lesión no empeorara con su plan, y la conversación con Akuba se había vuelto bastante amistosa, hasta el punto de que se preguntaba si debería invitarlo a comer en el siguiente atraco o en el siguiente. Shinichi solo esperaba que Kid no tuviera que detenerse un mes y arruinar su amistad. Quizás podría llamar a Akuba si eso ocurría. Un dolor punzante le recorrió el hombro cuando alguien lo agarró, lo que hizo que Shinichi silbara y se apartara de inmediato. ¿Una herida de bala?, preguntó Akuba con interés, observándolo con atención. Sí, respondió Shinichi con una mirada fulminante a la mano del otro detective, pero me curo rápido. ¿Me dan las gracias por eso?, suspiró Shinichi mentalmente, sintiendo que a la gema no le importaba, ya que solo quería presumir. Tú, entrecerró los ojos Akuba, eres el impostor de Kid, ¿verdad? He visto fotos de una cámara de seguridad de 2 ladrones corriendo por un edificio de oficinas, y uno de ellos, el del sombrero roto, tenía múltiples heridas de bala, mientras que una estaba en el hombro, y supongo que esa herida no era falsa. No, no lo era, murmuró Shinichi en voz baja, dándose cuenta de que Akuba no le creería si mentía, y eso no le beneficiaría. No se lo digas a nadie. Ya tengo suficiente con la prensa sin otra conexión con Kaito Kid. Si ven una foto mía vestido de Kaito Kid, lo tomarán como una confirmación de que somos amigos o amantes. Akuba hizo una mueca. Entendía que Shinichi, como detective, no quisiera tener ese tipo de conexión con el infame Kaito Kid, y asumió que la razón por la que Shinichi estaba en el atraco era atrapar al ladrón para demostrar que en realidad no era amigo suyo. El británico sonrió comprensivo aunque le hacía gracia. Era amigo del ladrón y acudía a los atracos para protegerlo de la captura. Lo justificó con el hecho de que Kuroba no era un criminal de verdad. Él no era peligroso en absoluto y nunca guardaba las cosas que robaba por más de unos días, y por supuesto lo hacía porque Aoko estaría triste si su amiga fuera a la cárcel. Todos guardaron silencio cuando el reloj se acercó a las 8:30, y Pandora esperaba con ansias lo que sucedería. En sus marcas, dijo la gema con voz de comentarista dentro de la cabeza de su anfitrión y Shinichi abrió un pequeño objeto beige con forma de huevo dentro de su bolsillo. Listos. Shinichi sacó su mano escondiendo el huevo junto con 2 bombas de humo dentro de su puño. Listos. Los oficiales alcanzaron uno mientras contaban regresivamente y Shinichi se tensó mientras se preparaba para el impacto, sintiendo un poco de pena por el británico que no tenía idea de lo que sucedería. Vamos. Shinichi giró su muñeca cuando lanzó las bombas frente a él al mismo tiempo que una nube de humo apareció en el centro de la habitación. Kaito Kid apareció cuando la nube de humo de Shinichi cubrió a los 2 detectives y se escuchó un estallido apagado cuando el huevo se activó. Kaito parpadeó, pero mantuvo la cara de póker intacta cuando el humo se disipó y mostró a 2 detectives tensos cubiertos de una sustancia purpúrea. El ladrón frunció el ceño y se rió entre dientes. No lo había hecho, aunque parecían divertidos, pero no tanto como lo había sido torturar a Meitante y San. Claramente tenía problemas con el espacio personal y Kaito había disfrutado viéndolo contraerse, chillar, tartamudear y sonrojarse. El ladrón solo había necesitado sentarse en el regazo del detective para hacerlo sonrojar y luego haber podido ver ese tono rojo extenderse por su rostro cuando Kaito le echó los brazos al cuello. Había sido extrañamente divertido que Meitante y Sam chillara cuando lo tocaban y tartamudeara respuestas cuando Kaito le susurraba preguntas al oído, pero nunca objetó. Nunca protestó con un no. Detente o lo amenazó a pesar de los obvios límites que Kaito cruzó, pero se negó a responder preguntas sobre Pandora o a entrar en detalles de lo que había hecho para el FBI, pero respondería a cualquier otra cosa. Bien, murmuró Meitante y San mientras se quitaba la baba de la cara con las manos y las lanzaba al suelo, haciendo que la sustancia pegajosa cayera con un chapoteo. Kaito sonrió complacido, pero no señaló que no fue él quien lanzó la bomba.
tendría que lidiar con averiguar quién la lanzó y por qué alguien la estaba atacando, ya que estaba cubierto el doble de baba que Tantei-san. El grupo de trabajo permaneció inmóvil, confundido, esperando órdenes de Nakamori, que nunca llegaron, ya que el verdadero inspector estaba atado a una silla justo afuera de la bóveda. Damas y caballeros, gritó Kaito con una sonrisa, esta noche verán lo imposible hecho posible. Prepárense para asombrarse cuando yo, el gran ladrón y mago Kaito Uki, coloque una bóveda entera en mi bolsa de robo. Extendió una pequeña bolsa de tela para subrayar la imposibilidad de la tarea y algunos oficiales rieron disimuladamente. La última vez que Kid actuó para ellos, en lugar de con ellos, el ladrón había cambiado de rostro, terminó con la hija del inspector y lo llamó papá. Había sido un espectáculo maravilloso, con el que Nakamori llevaba días molesto. A por él. Rugió el ladrón con la voz de Nakamori, y el equipo reaccionó de inmediato, por reflejo, y se abalanzaron sobre él. Él, entre risas, los esquivó y los cubrió de colores divertidos. Kaito corrió por la sala hasta que todos los miembros eran de uno o más colores, y luego bajó al sótano. Ahora, damas y caballeros, sonrió Kaito de pie en medio de la gran sala, similar a un pasillo, apoyado con una mano sobre Nakamori, que forcejeaba y estaba amordazado, tomen asiento. El ladrón chasqueó los dedos, haciendo que filas y filas de sillas aparecieran entre nubes de humo. El equipo se detuvo un momento y luego se encontraron atados a las sillas. Kaito sonrió mientras caminaba frente a su público. El escenario era perfecto. El ladrón se detuvo frente a dos sillas vacías y se dio cuenta de que faltaban dos personas. Esto sí que es de mala educación, se quejó Kaito para sí mismo. ¿Dónde están Tantei-san y Tantei-san? Tarareó distraídamente mientras subía a la planta principal e inclinó la cabeza. Ambos detectives estaban exactamente en el mismo sitio, donde habían estado desde el principio, charlando intrascendentemente, y él se aclaró la garganta. Oh, no suspiró Tantei-san, pero ninguno de los detectives se volvió hacia él. Ha vuelto. El ladrón se acercó con cuidado y los rodeó con una sonrisa, sin que ninguno de los detectives se moviera. Golpeó la sustancia purpúrea que los cubría de pies a cabeza. Se había endurecido. Kaito frunció el ceño mentalmente. ¿Qué había logrado esa bomba? Kaito sonrió, los gaseó a ambos y arrancó un trozo de la sustancia purpúrea. Tenía que comprobar qué era exactamente. Cuando Shinichi despertó, estaba casi completamente limpio de baba y atado a una silla junto a Kuba, quien ya estaba despierto, viendo a Kaito Uki realizar un espectáculo de magia. Ah. Meitantei-san. Dormido. Sonrió cariñosamente el ladrón. Deberías saber que no es mejor dormirse en el trabajo. Gracias, dijo Shinichi con cara seria, ignorando la pica. Intentaré recordarlo la próxima vez. Miró hacia la bóveda con una abertura circular y el ladrón terminó su truco. Y ahora que mis críticos favoritos están conscientes, se aclaró la garganta, quiero decir. Aquí tienen. Ahora puedo permitirles ver cómo robo la bóveda con magia. Damas y caballeros, detectives y policías, el ladrón sacó de nuevo la pequeña bolsa de tela y la mostró, ahora les mostraré cómo encojo la bóveda a un tamaño manejable y me la llevo. Agitó la bolsa y de repente sujetó una gran tela que sujetó a las bóvedas junto a la que iba a robar. ¿Creen que puedo hacerlo? Preguntó, y algunos miembros del equipo asintieron. Shinichi frunció el ceño. Era imposible encoger ni robar la bóveda, pero era Kaito Ukida quien vigilaban, así que debía de haber algún truco. Si hubiera sido en un escenario real, habría dicho que era solo un simple truco de humo y espejos, pero ahora era una bóveda de banco real, dentro del hormigón de un sótano, junto a otras bóvedas. Mentantei-san, pareces indeciso. ¿Crees que no puedo? Preguntó Kid, y Shinichi sintió todas las miradas puestas en él. Dado que ya has dicho que te la quedas, supongo que tienes alguna manera, afirmó el detective en voz baja. Kid pareció extrañamente complacido con la respuesta y retiró la cortina. La bóveda había desaparecido. La abertura era cuadrada y la habitación a la que miraban tenía algo pequeño en el suelo. El ladrón entró en la habitación, descartando cualquier truco con espejos, y lo recogió. Mis queridos críticos, tienen 24 horas para averiguar cómo sucedió esto, o ganaré, y después lo devolveré en perfectas condiciones, informó Kid mientras salía de la bóveda y pegaba una nota en la pared. ¿No es este un tamaño más manejable? Preguntó y levantó el pequeño objeto. Era exactamente la misma bóveda, solo que miniaturizada y Shinichi se quedó boquiabierto. El único ruido que había oído fue un ligero raspado durante unos segundos, pero la contracción seguía siendo imposible, tenía que hacerse de alguna otra manera. Saben que no son muy buenos espectadores.
Nadie aplaudió, se quejó Kid, aunque su ojo visible brillaba divertido. Pero, dijo un miembro del equipo de trabajo confundido mientras Kid guardaba la mini bóveda en su bolso, estamos atados. El mago rió ante el comentario mientras desaparecía en una nube de humo y las ataduras se aflojaban en las muñecas de todos. Su risa se fue apagando poco a poco en la distancia, aunque no se le veía por ningún lado.